periodista, presidente del grupo de consultor interdisciplinario GCI. Es una firma especializada desde hace muchos años en temas de estrategia política. El maestro Zárate es colaborador todos los jueves en el periódico El Universal, imperdible su columna Los usos del poder, a quien saludo con el afecto de siempre para comentarle la importancia que tiene la Secretaría de Gobernación en este gobierno de la Cuarta Transformación y lo que implica la salida el cambio pues de Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, para ocuparse de la presidencia del Senado de la República seguramente, y la llegada del gobernador de Tabasco, paisanazo del presidente de la República, al cargo de la Secretaría de Gobernación, una secretaría que ha sido clave, por la que han cruzado aves que son hábiles, aptas en los temas, desde luego, de la política profunda, gente de la estatura de don Jesús Reyes Heroles, de Mario Moya Palencia, gente con sabiduría y colmillo como Enrique Olivares Santana, o duros, muy duros, como Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es tu opinión, Alfonso Zárate, ante esta noticia? Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo que apuntas algo muy interesante. En el sistema político mexicano, digamos, de la posrevolución, en los primeros años, de 1920 a 1940, prevalecieron los militares. Y eso significó, entre otras cosas, que del gabinete, la secretaría que detentaba el mayor poder era la Secretaría de Guerra y Marina. Pero a partir de 1946, el que era secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, llegó a la presidencia de la República, y desde entonces hasta 1976, todos los secretarios de Gobernación fueron presidentes, con excepción de Adolfo López Mateos, que era secretario de Trabajo y Previsión Social. Y acompañando a todo esto estaba la condición de esta secretaría como la conductora de la política interior. El secretario de Gobernación era primus inter pares, era el jefe del gabinete y tenía enormes atribuciones legales. Entre otras, era el que conducía la relación del Ejecutivo con los otros poderes, con el Legislativo, con el Judicial, que en ese tiempo eran absolutamente subordinados, pero al mismo tiempo también definía la política de comunicación social. Quizá para el auditorio más joven vale la pena recordar que había una empresa, PIPSA, productora e importadora de papel, que era una empresa gubernamental y que tenía un control férreo sobre los medios impresos, y por otro lado las concesiones de radio y televisión también constituían una advertencia sobre los límites del ejercicio periodístico. No solo eso, los secretarios de Gobernación le daban línea a los que se llamaban jefes del control político, hoy se llaman coordinadores de grupos parlamentarios, pero tenía también una enorme ascendencia sobre los gobernadores, es decir, que llegaba incluso a convocar, a llamar a un gobernador y a obligarlo a solicitar su licencia. Y adicionalmente, Pepe, pues dependían de Gobernación los dos organismos de inteligencia civil del Estado mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. ¿Qué ocurre en años recientes? Que empieza un poco a desdibujarse este enorme poder de Gobernación, y los sucesores del presidente surgen ya de otro ministerio, de la Secretaría de Programación y Presupuesto, por ejemplo, y desde luego ya con la alternancia esto se modifica sustancialmente. Pero creo que no hay ninguna, digamos, reducción importante en las atribuciones como la que se da con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hoy Gobernación es una pálida sombra de lo que fue. Se le despojó de sus principales responsabilidades. Organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al CISEN, hoy le reportan a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso áreas como el Instituto Nacional de Migración le reportan al canciller. Es decir, que Gobernación fue despojada de
de sus principales recursos jurídicos, políticos e incluso simbólicos. Así que lo que tuvimos con Olga Sánchez Cordero fue pues una secretaría muy venida a menos, muy disminuida, y en esa medida creo que su salida para el Senado de la República pues no deja un gran hueco, sino que ese hueco ya estaba, Pepe, y bueno, el nuevo titular de Gobernación creo que no va a ser, como no lo fue Olga, el jefe del gabinete, sino será uno más, ciertamente muy cercano, muy próximo al presidente, entre otras cosas porque los dos tienen antecedentes similares, los dos fueron priistas, los dos son tabasqueños, los dos se apellidan López, hay una relación muy próxima, pero yo creo que la gobernación que conocimos tú y yo y muchos otros de nuestra generación no existe más. Adán Augusto López va a lograr entonces lo que no pudo Sánchez Cordero, o viene a ocupar el hueco que dejó Sánchez Cordero bajo la perspectiva que acabas de definir, una Secretaría de Gobernación disminuida. Yo creo que no va a ocupar esa posición relevante que caracterizó a los otros secretarios de Gobernación por dos razones principales. La primera, por lo que he señalado, en el sentido de que es una secretaría muy disminuida en sus atribuciones. Pero lo segundo, Pepe, es por el estilo personal de gobernar. Es decir, el presidente no admite que haya un número dos. Los colaboradores están muy abajo y al final de cuentas desdibujados, y el actor principal, casi diría único en el sistema político, es el presidente. Todas las mañanas concentran los reflectores, él es el que fija los lineamientos políticos, los otros tienen que estar atentos a la mañanera para saber qué indicaciones da, y en esa medida un presidente que no admite tener un segundo, porque no hay nadie que le haga sombra, no va a encontrar en el nuevo titular de Gobernación a esa figura. No está en el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel tener un colaborador con una personalidad propia que brille. Olga Sánchez Cordero lo intentó, en algún momento tuvo diferencias con el presidente de la República y perdió una y otra batalla hasta que se dio cuenta que por ahí no iba, y lamentablemente llegó a apoyar y a suscribir decisiones presidenciales claramente violatorias de la Constitución. Pienso, por ejemplo, en aquel memorándum que le dirigió a Olga Sánchez Cordero, a Carlos Ursúa y a Esteban Moctezuma, ordenándoles que no cumplieran la reforma educativa que estaba en el nivel constitucional. Entonces, siento que un presidente que concentra tanto el poder no va a permitir que haya ningún secretario de Estado que no cumpla con lo que ha sido su línea, que es convocar no en función de trayectorias, de peso político, de experiencia, sino del ingrediente de lealtad ciega. Va a ser mucho más útil para la Cuarta Transformación la presencia de Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la mesa directiva del Senado en este año, y lo que va de este año hasta el siguiente, porque su cargo de presidente de la mesa directiva del Senado dura un año. El año entrante será un hombre y después una mujer. Seguramente a ella no le convendría ser la presidenta de la mesa en el último año, cuando vienen ya todos los procesos de elección, etcétera, y además queda cortado ese año por el proceso del cambio en el Senado de la República. Creo que queda muy claro. Una última pregunta, te pido una muy breve respuesta. Adán Augusto López Hernández, ¿es otra corcholata? ¿Se coloca en la línea de sucesión? Yo pienso que el propio cargo, cualquiera que ocupa la Secretaría de Gobernación, se mete al tema sucesorio. Digamos, sería a lo mejor un plan C, pero sigo teniendo la convicción de que la candidata in pectore es Claudia Sheinbaum y que el plan B es Marcelo Ebrard, y ahora tendrá quizá
en Adán un plan C. Lo veo, sin embargo, muy distante de la posibilidad de ser el candidato, pero al presidente le conviene que haya más corcholatas de alguna manera, porque eso le quita presión a la verdadera candidata presidencial. Muchas gracias por tu análisis, Alfonso Zárate. Gracias por comentar los usos del poder en tu espacio. Un abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.